Muy buenas chicos, bienvenidos a Fetotal. Tras ser el único equipo que se perdió los test de pretemporada en Barcelona y dejándonos por el camino filtraciones y confirmaciones de lo más alarmantes, Williams se ha dejado ver por fin, emplazándonos a este 3 de febrero para presentarnos el FW48, su contendiente para esta campaña 2026. Iba a ser, en primera instancia, un evento físico, pero tras los retrasos en la construcción del coche, que les ha impedido llevarlo al asfalto hasta ahora, no estaban preparados ni para muchas fiestas, decidiendo convertirlo a última hora en un evento únicamente online. Ahí estaréis viendo de fondo las primeras imágenes que nos han cedido de cómo lucirá Williams en esta temporada 2026. En cuanto a la decoración, nos encontramos bastantes cambios respecto a su predecesor, que hacen que el conjunto se sienta muy diferente respecto al FW47. Sigue teniendo un azul intenso como color base predominante y que se esparce por toda la superficie superior de la nariz, abrazando el cockpit y extendiéndose por el capomotor hasta el escape, golpeando los endplates del ala trasera en su parte superior. Blanco en el primer plano del alerón delantero, en la parte final del pontón, ampliándose a la zona inferior del endplate del alerón trasero. Se le suma un azul más claro que impregna la parte de atrás del alerón trasero, los retrovisores, y donde más llamativo es en la parte inicial del pontón. Negro para dar contraste en la parte inferior del monoplaza, planos y endplate del alerón trasero y delantero, halo, pontón y, como no, la chimenea. Línea roja y blanca bordeando la nariz del coche. Una integración, como nos acostumbran, espectacular de los patrocinadores, el ya habitual de Duracell con ese tono bronce en la chimenea junto con el negro, dando la sensación por la forma y los colores de ser una pila de la marca. Jackpot City en las llantas, que generan la impresión de ser una ruleta y dándole mucha visibilidad a la gran novedad en este aspecto. Se va el Banco Santander y llega Barclays, el banco británico de la tierra de Williams, muy presente en otros deportes como el fútbol. Parecen hacer una gran apuesta por la Fórmula 1 apoyando a los de Grove. Contará con una presencia importante en el coche y por tanto entendemos que una mayor inyección de capital al equipo azul. Es bastante simple en general la livery, no hay fantasía, pero me parece bonita la combinación, limpio sobre esta estructura de monoplazas que además le da un punch de belleza nada mal. En cuanto a la parte técnica, que es lo que nos importa y nos preocupa, poco podemos destacar, ya que se ve extremadamente simple los renders y esperamos ver por ello muchos cambios en la versión final que llevarán al asfalto, pero vamos a repasarlo para seguir viendo las características de esta nueva era de la Fórmula 1 en otro contendiente diferente. Alerón delantero con planos principales en forma de V, muy acusada en el FW48, más cortos y simplificados en sus planos principales, donde ya vemos un diseño similar al del MCL40 con el arqueado del plano exterior para ordenar el flujo de aire efectivamente hacia atrás, evitando las ruedas delanteras, con una nariz que ya no se fusiona con los planos, sino que se une en los laterales con dos piezas, produciendo una abertura que en el caso de Williams es pequeña y alargada, con una amplia nariz. El actuador de la aerodinámica activa no se aprecia en los planos principales, así que estará escondido en la nariz del coche, solución que están empleando la mayoría en plates prominentes con formas aerodinámicas para evitar el aire sucio de las ruedas delanteras, del que salen aditamentos muy agresivos, donde hemos visto distintas soluciones para ordenar el flujo hacia la parte trasera. En el caso del FW48 tenemos los dos, el superior y el inferior. Eliminación del elemento aerodinámico de las ruedas delanteras, llantas con un tapacubo más pequeño y visible en su parte interior, suelo simplificado con el regreso de los patchboard que dirigirán el aire hacia los pontones, hacia la parte trasera del coche. En estos renders es extremadamente simple, no hay ningún tipo de detalle. Pontones con entrada de refrigeración cuadrada que recuerda a la MR22, tanto
tanto esa forma como también los pontones, tratando de emular un efecto de doble suelo, con una línea hacia la parte trasera que sigue la senda de la anterior generación, con mucha superficie, con un tobogán hacia el difusor suave, chimenea y capó motor bastante compactas, sin una gran aleta de tiburón como hemos visto en otros casos, y que crea varios canales hacia el difusor y el alerón trasero. No podemos ver la elección mecánica ya que la han eliminado de la imagen, lo que nos informan sorprendentemente desde Automotorrad Sport es que va a ser un tipo de suspensión pull rod, algo que solo portan en la parrilla tanto Cadillac como Alpine, yendo a la contra del resto. Veremos si se confirma finalmente cuando salga al asfalto y veamos el FW48 real, final, y cómo le sale esa potencial apuesta. Eliminación de los Big Wings y un alerón trasero con paredes laterales en los planos principales, más ancho, sujetado por un doble pilar que junto a los planos del alerón delantero se abrirán en recta para protagonizar una de las grandes características de esta generación de coches, la aerodinámica activa que ya hemos podido observar en funcionamiento en los test. Hay ganas de verlo sobre el asfalto para conocer más detalles, pero James Bowles no se ha escondido. Como buen líder ha dado la cara explicando el porqué de este retraso en el desarrollo y fabricación del FW48. Este coche ha sido desarrollado de una manera que no es lo que hacíamos hace 2 años. Hay que aceptar que las formas que se están diseñando para lograrlas y pasar las pruebas, y con eso me refiero a la flexibilidad del alerón delantero, el alerón trasero y todo ese tipo de cosas también, requieren bastante más trabajo para llegar ahí, y eso es un resultado de ello. Estoy realmente muy contento de que el coche sea más complejo, pero claramente no escalé el negocio de la manera correcta para lograr el resultado. El coche que construimos este año, solo para ponerle un número, no importa si uso número de horas o número de componentes, es aproximadamente 3 veces más complejo que cualquier cosa que hayamos puesto en nuestra empresa anteriormente. Como un líder debe hacer, entona el mea culpa, se vieron sobrepasados por las ambiciones del desarrollo, fueron extremadamente ambiciosos para las capacidades actuales del equipo en materia de desarrollo y fabricación, un error grave de planificación, aunque que el coche sea 3 veces más complejo que cualquier otra cosa que hayan desarrollado antes en Grove, al menos en esta etapa reciente. Aunque sea una explicación, no es una excusa. Todos se están teniendo que enfrentar a este desafío titánico mientras a su vez escalan sus proyectos, porque la parrilla no para de reforzarse. Tenemos muchísimos ejemplos dentro de la zona media, y Williams actualmente ni siquiera desarrolla su propia mecánica como hacía antes, ni suspensiones, ni caja de cambios. Todo eso se lo ahorran, entre comillas, llegando directamente desde Mercedes en un acuerdo técnico a gran escala. Es especialmente decepcionante viniendo de Williams por 3 motivos. El primero es tropezar 2 veces con la misma piedra. Recordemos que el caso más reciente de un equipo que tuvo retrasos en la fabricación de su coche y se perdió por ello los test de pretemporada fue la misma en 2019, siendo el preludio de un año catastrófico con Robert Kubica y George Russell, su temporada debut al volante. El segundo es por el sacrificio que hicieron en 2025. A pesar de los resultados que cosecharon, el FW47 no recibió enormes paquetes aerodinámicos durante el año. El enfoque, y así nos lo transmitían públicamente, era la nueva generación de coches. Tenían, por la posición del Mundial de Constructores 2024, mucho tiempo en el túnel de viento, simulaciones CFD para dedicarlo a este FW48. Deben estar los primeros con una base sin sobrepeso y avanzada respecto a otros equipos que tuvieron que hacer sacrificios en este desarrollo. Y tercero, no puedes cometer este error de planificación en un año tan trascendental para ellos, viniendo en línea ascendente, con la oportunidad de dar un salto adelante en la parrilla para volver a los puestos cabeceros, portando el presumiblemente mejor motor de la parrilla, un poco lo que hicieron en 2014, aprovechar el atajo de una nueva era para construir desde ahí el regreso de Williams a la élite.
Esto es definitivo, va a ser un desastre certificado ya 100%. No, pero por un lado no es halagüeño, los precedentes de ellos mismos son dantescos en estos casos de retrasos y pérdida de unos test. Han tenido que hacer concesiones para homologar finalmente el chasis y poder construir el FW48 que veremos próximamente sobre el asfalto. Se estima que estos retrasos y problemas en la fabricación les habría llevado a aportar hasta 20-30 kilos extras de lastre, lo que en tiempo por vuelta estamos hablando de alrededor de un segundo perfectamente que vas a perder en Australia y en los primeros grandes premios de la temporada, independientemente de lo que otorgue el conjunto global, de si tu paquete aerodinámico va a ser mejor o peor que el de, por ejemplo, Alpine. Alpine sabemos que está alrededor del peso mínimo, unos 2 kilos si acaso por encima, vas a perder alrededor de un segundo con ellos. Y ya veremos si el paquete aerodinámico es mejor o peor. Pero es una distancia, es un lastre que es muy difícil de sobresaltar. Todo ello en el mejor de los casos, de que ese paquete aerodinámico sea incluso superior al de otros contendientes. No nos ponemos en que pueda llegar a ser inferior. Y va a ser complicado quitar por completo todo el lastre durante la misma campaña, ya que varios de esos kilos extras proceden de un chasis homologado que no podrán tocar hasta 2027. Lo necesitaban hacer porque si no, corren el riesgo de no llegar a los test de Bahrein y nada les aseguraba que fueran a recortar el peso del chasis manteniendo la integridad pasando las homologaciones de la FIA. Según la ficha oficial, solamente estarían 4 kilos por encima del peso mínimo, pero obviamente estas fichas técnicas oficiales que exponen públicamente no van a poner que tienen 20 o 30 kilos por encima del peso mínimo. En este sentido hay que fiarse más de las filtraciones que de lo que te dice el propio equipo. Y las filtraciones de medios muy reputados como Autoracer es que están sustancialmente por encima del peso mínimo, no son esos 4 kilos. Pero es que además ya vas a contrapié indudablemente al perderte la primera semana de test en esta nueva era al completo. Mientras tú vas a empezar a dar tus primeros pasos en Bahrein, el resto con cientos de vueltas a sus espaldas empiezan a correr. Dispondrán de trabajo adelantado y eso en una generación naciente es infinitamente más determinante que, por ejemplo, en 2025, que era un año de continuación, de continuidad. Cada día de test es una oportunidad única para aprender y descubrir, produciéndose con ello grandes avances en la optimización de estas nuevas regulaciones que se traducen en un mayor rendimiento. La gran oportunidad de Williams se está convirtiendo en estos primeros pasos en una gran pesadilla. Tienen mucho trabajo por delante para tratar de darle la vuelta a la tortilla. Aún así, son optimistas, creen que podrán hacerlo. La idea es sacar el FW48 al asfalto antes de los test de Bahrein para su primer shakedown, para su primer filming day, así tenerlo listo para maximizar el rodaje allí, recuperar el máximo tiempo perdido posible e ir avanzando durante el transcurso del año con el objetivo de terminar en Abu Dhabi con el 5º puesto del Mundial de Constructores bajo el brazo, de nuevo repitiendo la hazaña de 2025. Esperábamos incluso algo más ambicioso, crecer respecto a lo visto el año pasado, pero en la situación en la que se encuentran hacen tener que replantearse los focos. Eso sí, el objetivo final sigue siendo el mismo, que es ser campeones del mundo en un futuro, aunque aún claramente están lejos de ese punto de preparación, no están preparados para ello. La decepción ha sido profunda personalmente, pero sigo teniendo fe en el trabajo, liderazgo y visión de James Bowles. El momento de Williams llegará, aunque los tiempos irremediablemente se alargan. Solo queda seguir empujando. Nadie dijo que la Fórmula 1 fuera un camino de rosas. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.